Bienvenido una vez más a tu programa Aprendiendo Juntos. Les damos la cordial bienvenida y les pedimos que traigan sus Biblias, que sus anotaciones, sus libros para anotar, ¿ok? Y vamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Anteriormente, estuvimos hablando acerca de cómo obtuvimos la Biblia, que ese es el tema de esta serie. Y conocemos el tema de esta serie es de que es muy importante el conocer cómo se obtuvo la palabra de Dios para nosotros hoy día. Tenemos que recordar que en los tiempos de Jesucristo, pues ellos no tenían una Biblia como tienes hoy día en tus manos. No tenían una Biblia con concordancias y con mapas y con capítulos y versículos y anotaciones y estudios o cosas por el estilo. Pero simple y sencillamente tenían la palabra verbal, ¿ok?, de Jesucristo, lo que habían aprendido, lo que se les había enseñado, lo que estaban recordando, ¿ok?, con esa promesa que Jesucristo le dio a los discípulos acerca de que el Espíritu Santo los haría recordar todo lo que habían aprendido, para ponerlo en esas palabras. Pero haciendo un corto resumen, lo que estuvimos hablando la clase pasada, el programa pasado, acerca de quiénes escribieron, por qué se escribió la palabra de Dios. Hablamos acerca de Lucas, hablamos acerca de la promesa, que Jesucristo hizo cuando Pedro hizo esa declaración especial, vamos a decirlo así, acerca de quién era Jesucristo. Aunque también estuvimos hablando acerca de cuándo se constituyó, vamos a decirlo así, el primer movimiento, que fue en el día de Pentecostés. Pero también dijimos que era muy importante y es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque si no conocemos cómo fue obtenida, podemos cometer errores al leerla o interpretarla o más aún, salirnos de lo que es la sana doctrina. Pero hoy vamos a tomar algo muy especial, algunos puntos que nos van a ayudar a entender por qué estamos diciendo esto. Y también dejamos, si se acuerdan ustedes, una tarea. Dijimos que amaras a alguien, que no te cae bien, es más, que te cae bien mal, y quisieras ese ejercicio de amarlo como Dios te ama a ti. Espero que muchos de ustedes lo hayan concluido ese ejercicio y que puedan continuar haciendo lo mismo durante su caminar con Jesucristo. Pero vamos a hacer esto. Vamos a poner un concepto. Dijimos el programa pasado que Génesis es algo muy particular y muy mal entendido, no hemos tenido un entendimiento pleno. Cuando tú tienes Génesis y cuando tú lo lees, normalmente tú piensas en una sola cosa: creación. Es lo único que podemos pensar. ¿Por qué? Porque en la forma que fue escrito, si no conoces por qué fue escrito y cuál era su propósito, pues lo único que puedes pensar es cómo Dios creó este universo, este mundo, cómo nos creó a nosotros. En el principio puede ser una frase que invita a la controversia, una que nos obliga a debatir y a dudar. Pero tal vez nos estamos perdiendo el punto de Génesis 1:1, un punto que Moisés hizo a un mundo donde la violencia y la injusticia de los dioses justificaron y legitimaron la violencia y la injusticia de los gobernantes humanos. Moisés introdujo una cosmovisión radicalmente diferente, incomparable y sin pruebas. Pero para decir esto, para que lo podamos entender, también tenemos que recordar algo. Primero, Jesucristo no escribió la Biblia. Eso lo tenemos que recordar. Fue dada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero Jesucristo, dentro de su ministerio, no se sentó a escribirla. Otra cosa, la razón por la que tenemos hoy día la Biblia es precisamente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, Él no la escribió,
pero la razón por la que la tenemos es Él, precisamente. Okay, y cuando decimos eso, tenemos que recordar que cuando los documentos y las cartas que se habían dado acerca de la vida de Jesucristo fueron escritas, uno por Mateo, por Marcos, por Lucas y Juan, los cuales les llamamos los evangelios. Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, no separado, pero nos indica algo diferente. Habla acerca de su deidad, humana, y su humanidad. De su deidad divina y su humanidad. Pero para ese tiempo, cuando ellos escribieron esto, y la gente empezó a recibir las cartas que ellos habían escrito, estas escrituras o estas cartas ya se consideraban valiosas, confiables, sagradas, inspiradas y en un monto final, vamos a ponerlo en ese sentido, las escrituras. Pablo, en la otra parte de la moneda o la cara de la moneda, Pablo presentó a un Dios, a un solo Dios. No habló de más dioses. Y también lo presentó como un Dios noble y algo nuevo para aquellos que estaban recibiendo a Jesucristo como el Mesías. Cuando los gentiles se enamoraron de un judío, en particular, se enamoraron del texto sagrado de los judíos. Con eso estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Primeramente, cuando hablamos acerca del principio, tú y yo lo conocimos en un punto como simple y sencillamente la narración o la historia de cómo se constituyó el universo, cómo llegó a la creación, cómo lo creó Dios. Y eso pasa porque cuando los judíos dieron las escrituras y los gentiles las tomaron porque querían descubrir a Jesucristo dentro de cada uno de los hablados, vamos a decir, o de los escritos de los profetas, los textos sagrados se convirtieron en algo muy particular. Y cuando digo particular es porque el gentil se enamoró de esos textos, simple y sencillamente porque venían de los ancestros de Jesucristo, los judíos. Pero también debemos decir que lo único que ellos tenían era la ley y los profetas. Cuando hablo de la ley, lo único que ellos tenían era lo que conocemos hoy día como la Torah, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo segundo, el Tanakh, que consideramos es los profetas, los cantares, los salmos, etc. Pero aún así, ellos no lo tenían como lo tenemos hoy día. Ellos tenían rollos y pergaminos, los cuales tenían que transportar de un lado a otro para poder leerlos hacia la gente. No todo el mundo la tenía, solamente los rabinos, somos sacerdotes, eran los que tenían esos rollos en su poder. También vamos a decir lo siguiente, ¿qué es lo que dice o cuál era el propósito de Génesis 1:1? Cuando decimos esto, tenemos que tomar en consideración, una, los escritos se los habían dado ¿a quién? A los judíos. 2, ¿a quién estaba escribiendo Moisés? Moisés le estaba escribiendo a un pueblo hebreo, Israel, en ese tiempo. ¿Y cuáles eran las condiciones de ese pueblo hebreo? Era de que ellos eran esclavos dentro de una tierra totalmente ajena a ellos, que era Egipto. Y después de eso, fueron liberados por la grandiosa mano de Dios. Cuando fueron liberados, lo primero que le preguntaron a Moisés es, ¿quién te envía? Y por la razón que hacen esa pregunta es porque dentro de Egipto había un sinnúmero de dioses. Y dentro de esos dioses ellos ya estaban acostumbrados a adorar a un dios o a adorar a otro dios. O a que más les convenía, porque era la vida que ellos estaban siguiendo. Cuando digo esto es para que nosotros entendamos dónde cometemos el error cuando interpretamos la palabra. Que Génesis es parte del principio, claro que lo es.
Inclusive el nombre de Génesis, precisamente significa eso, principio, o los principios. Pero una vez más, vamos a retroceder un momento, vamos a pensar que nosotros somos el pueblo de Israel, o los hebreos, estamos saliendo de Egipto, en donde fueron capturados por muchos años, y fueron esclavizados, a hacer trabajos forzados. No recordaban lo que Abraham recordaba, o lo que sabían de Abraham, al saber de que Abraham había sido ordenado por un Dios, el que saliera de su tierra y fuera a poblar una tierra que Dios le había encomendado. Pero al decir esto, ¿qué significa lo que tenemos en Génesis 1:1? Y que dice, en el principio creó Dios. Vamos a detenernos un segundo ahí. Recuerda, Moisés le está escribiendo a un pueblo que estuvo en esclavitud por muchísimos años dentro de Egipto. Estaban viviendo bajo una teoría de tener varios dioses. Dios de fertilidad, Dios de la luna, el Dios que les daba la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos salen y son llamados por Moisés para que dejen Egipto, preguntan ellos quién te está mandando. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cuál de todos los dioses los estaba llamando a que ellos salieran de Egipto. Ahora, cuando digo eso, quiero que pienses y te pongas en el lugar de ellos. Cuando Moisés escribe a los hebreos y le dice, en el principio creó Dios, ¿qué es lo que él estaba demostrándole a esos hebreos? No a ti, pero a esos hebreos. Recuerda, Génesis significa origen o principios. Y cuando decimos eso, es porque Moisés estaba no haciendo un comparativo o no dándoles el nombre de un Dios en específico al cual ellos tenían que seguir, pero simple y sencillamente lo que él estaba tratando o lo que él se le había llamado a hacer era pronunciar que era solo un Dios y no una infinidad de dioses. Cuando digo eso y cuando dice en Génesis, en el principio creó Dios, estamos hablando de un solo Dios. No un país politeísta, pero un país monoteísta, o un pueblo, no país, vamos a decirlo pueblo. Entonces les estaba diciendo, solo hay un Dios en la creación. Deja ponerlo así. Los hebreos tomaron prestado, o muchos dicen que los hebreos tomaron prestado otras historias antiguas dentro de la creación, como las historias de los babilónicos, historias de los egipcios, etc. Pero ninguno de ellos, había hecho eso. Génesis se pone en un contraste con otras historias antiguas de la creación. Génesis es una en sí mismo cosmovisión en sí misma. Y cuando digo en sí misma es porque era solamente una historia, y una confirmación de que era un solo Dios. Hoy día cuando leemos Génesis, nos imaginamos un montón de diferentes teorías. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, En un trillón de segundos el universo fue creado. O simplemente podemos decir, en el principio creó Dios. Y cuando decimos eso, nos está diciendo Moisés al pueblo de Israel, solo hay un Dios, y ese Dios es el que ha creado todas las cosas. Y cuando decimos eso, debemos de pensar que Moisés está construyendo un caso que no es necesario para su argumento porque finalmente tuvo éxito. Cuando te digo que no era necesario para un argumento entre muchos dioses, es porque al final el pueblo de Israel entendió y comprendió que solo había un Dios soberano
y todopoderoso. Cuando decimos eso, porque también podemos regresar una vez más y leer lo que nos decía en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a los israelitas? Todo lo que está alrededor tuyo fue creado por un solo Dios, nadie más. Todo lo que tú ves, todo lo que tú tocas, fue creado precisamente por un Dios y nada más. Sí. Lo que estamos diciendo ahorita es porque los dioses anteriores decían esto, ¿ok? Ya como pensaban, o dentro de los egipcios. Dice, voy a establecer un salvaje, el hombre será su nombre, hombre salvaje va a crear, y se será acusado del servicio de los dioses que podrían estar a gusto y en paz. Suena reburujado, ¿verdad? Lo voy a poner así. Los egipcios decían lo siguiente: los dioses te crearon a ti y a mí como hombres salvajes. Y nuestro deber es servir a aquellos dioses y mantener paz entre ellos y nosotros. Y con esta declaración, los babilónicos también estaban actuando como nuestros padres en el cielo. Y cuando digo nuestros padres en el cielo es porque tanto los egipcios como los babilónicos decían que nuestros padres venían de los cielos, de las estrellas, ¿okay? Que eran los monumentos a los que deberíamos de rendir un homenaje. Pero lo que lo hace cierto en que fuera un solo Dios es precisamente lo que nos dice Génesis 1:26. Y dice así: y dijo Dios, un solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa eso? Porque una vez más, Moisés no estaba dibujando o estaba explicando una creación en sí. Lo que él estaba atestiguando y lo que él estaba afirmando es de que todos estamos hechos a la imagen de un solo Dios, un Dios soberano. Y todo esto va mano a mano con lo que vamos a hablar acerca de cómo recibimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no conoces cómo la recibimos, aunque tú vas a seguir pensando que Génesis solamente habla de creación. Y vas a tener que ir al Big Bang, o que vas a tener que ir a cómo hubo una evolución del hombre, entre mono y hombre, o entre la metamorfosis de un pescado, al salir del agua y al necesitar convertirse en algo más para sobrevivir fuera del agua. Todas esas diferentes teorías que tenemos de creación. Pero si te concentras en lo que habla, la palabra del Señor te está diciendo que es un solo Dios el que te creó a ti y a mí. Y no solamente nos creó, pero está diciendo, los estoy creando en nuestra semejanza. Y cuando digo en nuestra semejanza, está hablando acerca de su ser, de su espíritu. Fíjate lo que dice, si lo leemos completo, Génesis 1:26-27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. ¡Qué increíble! ¿Y qué diferencia entre estos dioses? Y cuando digo entre estos dioses es porque los dioses paganos, o de mentiritas, vamos a ponerlo así, de los egipcios, o de los dioses, aquellos de los babilónicos, todos ellos esperan que tú los sirvas y que les traigas algo como obsequios, riquezas, etcétera, sacrificios, para que haya paz entre tú y ellos. Y si tú te pones a pensar, es lo mismo que estás haciendo hoy día y que muchos hacemos. El querer tener riquezas es un Dios. ¿Que hay algo malo en las riquezas? No lo hay. Pero cómo las obtienes o cómo vives a través de ellas, sí lo es.
El que veas a una mujer o que veas un X, inclusive un partido de fútbol, un equipo de fútbol, lo puedes venerar o que más que a ti mismo o más que a las personas que están alrededor tuyo. Entonces lo que Moisés estaba diciendo o demostrando es, uno, que tú estás criado en la imagen de un solo Dios. Dos, que estás criado para señorear su creación, no para que esa creación te señoree a ti, no para que las riquezas del mundo te den a ti una pauta de ser o conseguir felicidad, pero simplemente el que si tú estás hecho una imagen de Dios, lo que necesitas es seguir sus preceptos, seguir su educación. Y cuando digo su educación, es lo que Él te enseña, porque es lo mejor para ti y para mí. Y precisamente Génesis habla de eso, habla del principio, de cómo las cosas se crearon, pero no para que tú y yo las razonemos, pero para que tú y yo tengamos un conocimiento pleno de cómo Dios, dentro de su soberanía, creó todas las cosas, ¿ok? Y no hay por qué hacer, ¿ok? O tratar de inventar otras historias. Si Dios, fíjate lo que Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Qué nos está diciendo? Okay. Es de que Él creó al hombre y creó a la mujer, pero ambos están hechos a la semejanza de Dios. Algo extremadamente importante. Y cuando decimos importante es porque Moisés introdujo una visión radicalmente diferente a todo lo que se les había enseñado a los israelitas. Era una imagen, y una visión inigualable que no tenía por qué ser comprobada, porque era el inicio de la humanidad y el inicio del universo dentro de del cosmos de un Dios verdadero, de un Dios soberano. ¿Para qué voy con todo esto? Sí. Tenemos que pensar en esto. Una cosmovisión monoteísta, un solo Dios. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Cuando digo por qué hay algo en lugar de nada, es decir, no necesitas razonar la creación. Lo importante es de que es un solo Dios, un solo creador, una sola persona, un solo ser, un solo matrimonio, un solo niño o bebé, y que solamente está dirigido no a servir, vamos a ponerlo así, pero a obedecer y a seguir los preceptos de un Dios soberano. ¿Por qué estás tú aquí? Es la pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo exista? No por una evolución, no por un Big Bang o una explosión. Es porque alguien mucho más grande que tú y yo, un solo Dios, soberano, te crió con un propósito. Que le traigas gloria, sí. Pero hay otro más. Y eso es porque Él quiere gozarse contigo. Y cuando decimos gozarse, no te estás pidiendo de que tú lo sirvas y le traigas riquezas. Porque últimamente todo lo que Él es todo lo que tú ves a tu alrededor. Entonces Él no necesita de tus riquezas o tu servicio como tal. Lo que Él necesita es que tú y Él tengan una relación. Hasta un tiempo podemos decir que los judíos tenían la razón. Todo este tiempo. Era solamente un Dios. Pues déjame ponerlo así. El Antiguo Testamento relata la actividad redentora y secuencial de Dios en la historia. Es una historia fabulosa, áspera y épica.
del pueblo hebreo en el que una y otra vez se recuerda a Israel que son un medio divino para un fin divino. Por lo tanto, tal vez en lugar de ver el Antiguo Testamento como una guía espiritual o una historia que necesita ser arreglada o comprobada como la creación, debemos verlo como algo aún mejor, la historia de Dios preparando al mundo para una salvación, para una reconquista, para un restablecimiento de una relación entre Él y su creación, que es lo que es más importante. Pero recuerda, cuando los documentos y las cartas que recibieron estas personas del camino, y cuando digo del camino de la iglesia primitiva, estos documentos acerca de la vida de Jesucristo, que ya se habían dado o que eran considerados sagrados. ¿Sí? Cuando los gentiles se enamoraron de un judío, en particular, se enamoraron de los textos sagrados de los judíos. He ahí cuál era el problema. Problema porque hoy día tratamos de judaizar a la iglesia. Tratamos de llevarla una vez más de retroceso hacia el pueblo judío. Y no es lo que quiere Dios. Si cuando tomaron las escrituras hebreas, en lugar de conservarlas como lo que son, escrituras dadas a Israel, las tomaron y las quisieron cristologiar. Cuando digo cristologiar, estamos diciendo que le hicieron una cristología. Cuando decimos una cristología, decimos de que todo querían ver a Cristo en cada uno de los pasajes del Viejo Testamento. Y es muy factible que lo sea. Porque efectivamente dentro de las profecías todo tiene una similitud con lo que hizo y lo que produjo y el sacrificio de Jesucristo. Pero eso no significa que el Antiguo Testamento atestigua en esa forma acerca de Jesucristo. Pero atestigua y afirma su mesianidad y que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Pero tenemos que impedir el que nos envolvamos y que tomemos lo que sería, ¿cómo te diría? Déjame ver si lo encuentro. El Tanakh, y cuando digo el Tanakh estamos hablando acerca de este libro y que digamos, esto es la Biblia hoy día. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no estuvo escrito para ti. Esto fue escrito para el pueblo israelita, para el hebreo. ¿Que tiene relevancia en tu vida y en la mía? Sí. ¿Que es palabra de Dios? Sí. ¿Que es sancionada y que también es inspirada por Dios? Sí. Pero cada una, tanto esto como el Nuevo Testamento, tiene una función. ¿Por qué? Porque Dios no es el actor de confusión, pero es un Dios de orden. Y cuando digo eso, podríamos decir que el cristiano lo que hizo con estas escrituras es de que trajo el bautismo y creó el cristianismo. En pocas palabras, cristianizó las escrituras hebreas hacia lo que era más confortante para ellos. Pero debemos recordar esto. Dios es el fundador. Y es el fundador de Abraham, de Moisés, del pacto Sinaí. También podemos decir que lo que es el Tanakh o lo que son las escrituras dentro de lo que podemos hablar acerca de lo que es los libros de la ley, estaban muy avanzados y siempre lo han estado, muy avanzados, de nuestra era, de lo presente. Y lo decimos no por decir de que tuviese profecías que no podamos encontrar, pero simplemente la mecánica que se usó, la mecánica que usó Dios para dictarle a Moisés, todo lo que hizo, hoy día lo estamos viviendo en nuestras leyes. Déjame darte un ejemplo.
Vamos a hablar un poquito de Levíticos 18. ¿Okay? En Levíticos 18 hay 17 de los 19 comportamientos prohibidos en Levíticos son ilegales o mal vistos en la actualidad. Déjame ponerlo así, para ir más despacio. ¿Ok? 17 de los 19 comportamientos que prohíbe el libro de Levíticos, hoy día son ilegales. ¿Ok? No es algo que inventó la ley, es algo que ya estaba escrito. Déjame ponerlo así. ¿Ok? En Levíticos 18:6 dice: ningún varón se allegue a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez, dice Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Que ningún varón pretenda, ¿ok?, o tome o tenga sexo, ¿ok?, con un pariente cercano. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias. Consecuencias de toda naturaleza. ¿Ok? Pero sin embargo, nosotros hasta hoy día eso lo condenamos a algo que pensamos que es nuevo. Pero no lo es. Ya estaba dentro del pacto del Sinaí. Era un código moral y civil que cuando se entiende en su antiguo contexto es y fue brillante. Pero déjame decirte algo más. Pero antes de eso, vamos a una pausa, ¿ok?, para tomar aliento y regresar a cómo obtuvimos la Biblia. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Cuando estamos hablando acerca de Levíticos, tenemos que recordar quién es el fundador de todas las cosas, inclusive dentro de las palabras hebreas o del Tanakh, ¿ok? O en consecuencia, ¿ok?, el libro de la ley. Primeramente, Dios creó a Abraham, creó a Moisés, hizo el pacto con Sinaí. Creó, y trajo jueces al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como los otros pueblos. No conformes, ellos pidieron que se les dieran reyes y Dios lo concedió. ¿Ok? Después de eso, ellos también querían algo como castillos, o lugares para mantener a sus reyes. Y en esa forma Dios les otorgó lo que conocemos como el templo. Y después de eso, ellos querían gente como otras naciones lo tenían. Y Dios les trajo a ellos profetas. Profetas que les estaban indicando a ellos qué es lo que iba a acontecer en los años y los días venideros, para que ellos recapacitaran y entendieran cuál era la función acerca de la Torah en sus vidas. Con eso dicho, déjame llevarte a un pasaje muy interesante. Y tú me vas a decir acerca de quién están hablando. En Isaías 53:3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Imagina a Jesucristo.
Imagina su vida, su muerte y su resurrección. Una vez más te lo voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Aquí estamos hablando precisamente del Mesías que iba a venir. Y cuando digo iba a venir, hablando en esos tiempos. ¿Ok? Y después de eso, nos dice en mismo Isaías 53:5 lo siguiente. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estamos hablando? ¿O de qué está hablando? Fíjate la controversia, o que no controversia, pero algunas de las interpretaciones que tenemos. Primero está hablando de un Mesías, de alguien que no iba a ser una persona así increíblemente carismática, sino una persona común y corriente. Dos, que no venía, vamos a decirlo así, a que lo sirviéramos, pero que venía a servirnos a nosotros, en comparación de los dioses mitológicos que teníamos que servir. 3, nos dice de que Él iba a tomar nuestra falta sobre Él, para que nosotros fuésemos sanados. Esa es una de las conclusiones, o de una interpretación sana. Pero sin embargo, hoy día podemos tomar esta interpretación y decir de que era un hombre famoso, un hombre bien parecido, con carisma, lo cual la Escritura no nos está diciendo eso. O muchas veces podemos tomar la última frase de Isaías 53:5, en la que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, y pensar que por medio de la sangre o por medio de X, vamos a ser curados de nuestras enfermedades. Pero eso no estaba hablando acerca de lo que iba a ocurrir hoy. Estaba hablando acerca de la persona que iba a sufrir por nosotros. Y cuando decimos que Él iba a curarnos por medio de sus llagas, significa que por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros íbamos a obtener salvación. Y eso es lo que significa esta escritura. En Isaías 53:8 dice, en la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está hablando de una persona en específico, de un Salvador. El Salvador que iba a ser herido por las faltas de un pueblo, no solamente el judío, pero de toda, el pueblo, de todo el mundo, de toda su creación. Por eso fue él juzgado. Pero también fíjate lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 9. Y se dispuso con los impíos, se sepultará. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estamos hablando aquí de Jesucristo, del Mesías, el cual, no refutó el que lo hubieran arrestado, el cual no se quejó porque lo estuvieran azotando, o no fue y dijo, yo soy el Hijo de Dios y alguien va a venir a juzgarte y te va a destruir si me haces esto. Sin embargo, él se mantuvo callado, no habló. No dijo absolutamente nada. Fue enjuiciado, fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó. Lo que estamos viendo aquí es parte de lo que es la Biblia hebrea, o como lo conocemos hoy, el Viejo Testamento. Y eso habla de Dios que se adentra, en la refriega y juega
por las reglas de los reinos de este mundo, para acomodar un reino que no es de este mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con las escrituras y con lo que vivió Israel, Dios estaba orquestando el que hubiera un nuevo acercamiento y una nueva relación con su creación. Y es lo que tenemos que ver. No es qué es lo que van a hacer por nosotros, o qué es lo que va a hacer por la iglesia, o si pertenece o no pertenece a la iglesia. Cuando tú lo tratas de ver de cualquier otra forma, o que estas escrituras hebreas, tú estás tratando de judaizar a una iglesia. Y cuando digo de judaizar, el peligro es de que tú tratas de llevarla de regreso a lo que es la ley mosaica. Y eso es predominantemente una aberración. Te voy a decir por qué. Porque nuestro Antiguo Testamento es una saga de un pueblo antiguo que lucha por sobrevivir en un mundo donde la comida escaseaba, los enemigos eran reales y la muerte era solo una pequeña infección a distancia. Y cuando decimos esto, estamos diciendo de que esos tiempos eran tiempos en contra de Dios. Y siguen siendo, porque siempre estaremos en una forma en contra de Él. Pero Él trabajó y hizo todo eso para que tú y yo podamos encontrar redención. Y esa redención solo pasa al aceptar a su Hijo como tu Salvador. Pero también podemos decir esto y pensar en esto. Es decir, que Dios se aferró a una historia. Se aferró, a que su voluntad fuese aceptada por nosotros. Y cuando digo aceptada, no estamos hablando de un libre albedrío ni nada por el estilo. Estamos hablando de que Él hizo todo esto y orquestó todo esto una vez más para que tú y yo pudiéramos tener salvación. No lo hizo para que siguiéramos la ley mosaica, porque ni tú ni yo podemos cumplir la ley mosaica. Nadie la puede cumplir. El único que vino a cumplirla fue precisamente Jesucristo y nadie más. ¿Sí? Y es el único que pudo cumplir la ley. Y así lo dice Pablo, en Galatas 4, del 4 al 5, en el que él dice, mas viendo el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál es el cumplimiento del tiempo? El que viniese el Mesías, ¿sí? El que muriera el Mesías, el que fuese sepultado y el que fuese resucitado. Déjame ponerlo así. La iglesia de Galatas era una iglesia que estaba comprendida más por gentiles que judíos. Pero el problema que tenía Galatas era de que los que estaban ahí como judíos estaban tratando de judaizar a la población de Galata y llevarla una vez más a tratar de cumplir la ley mosaica. Sí. Pero Pablo les dice a ellos, más viendo el cumplimiento del tiempo es de que todo lo que se dijo en el Tanakh o en la Biblia hebrea había sido cumplido. Quiero que entendamos esto. Yo sé que posiblemente se pueda entender muy reburujado, porque tenemos que quitarnos ese chip que tenemos hoy día, de que las escrituras hebreas son para guiar a la iglesia. Y no son para guiar a la iglesia, son para fortalecer a la iglesia, que es muy distinto. Déjame decirlo así. Lo que está diciendo aquí Pablo, siendo uno de sus motivos principales cuando sembraba iglesia, era precisamente desjudaizar o mover la ley mosaica hacia un lado y decirles, estás pasando por la ley mosaica hacia un nuevo pacto que se llama gracia. Y les dice a ellos, mas venido, o cumplido el tiempo que se había dado por los profetas, hoy tú tienes gracia. Y fíjate lo que dice. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios,
envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Dios, cuando los tiempos se cumplieron, cuando Dios dijo, ahora es el tiempo perfecto. En este momento voy a mandar a mi Hijo a que pueda hacer el sacrificio perfecto y pueda haber una reconciliación entre yo y mi creación. Por el tiempo perfecto estamos hablando de todo lo que se cumplió dentro de las escrituras hebreas, del camino que había sufrido Israel, de la persecución en la que se mantuvo, vamos a decirlo así, no por ser un buen pueblo, por ser un pueblo rebelde. Sí. Abraham, vamos a decirlo así, y te lo estoy diciendo de una forma, ¿cómo te lo puedo decir? Okay. Abraham fue un gran hombre. Okay. Jacob fue un gran hombre. Isaías fue un gran hombre. Pero todos ellos tuvieron un problema. Moisés fue un gran hombre. Okay. David fue un gran hombre. Pero todos ellos tuvieron un problema. El de desobedecer a Dios. Y todas esas desobediencias y esa rebeldía y el querer razonar su palabra les trajo una infinidad de problemas. Y tú vas a decir, pues ¿cuál? Pues si Abraham es el padre de los hebreos. Dios dijo que el que te maldiga lo maldeciré y el que te bendiga lo bendeciré. Eso se lo dijo a Abraham, no a ti, porque tú ya estás bendecido de antemano. ¿Ok? Pero Abraham no tomó esa bendición o esa promesa. Sin embargo, él llevó al pueblo de Israel a una esclavitud absoluta con los egipcios por desobediencia. ¿Sí? Entonces no veas eso como, uy, es el santo de santos. No. Fue un hombre de fe, sí. Un hombre que agradó a Dios, sí. Pero sus acciones fueron contrarias hasta una forma a Dios. Y Dios las escribió para que tú te dieses cuenta de que si Él hizo y tuvo misericordia de ellos, tiene algo más increíble para ti y para mí. Y por eso dice Pablo, hebreo de hebreo y fariseo de fariseos. Mas viendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran o recibiéramos la adopción de los hijos. ¿Qué te está diciendo a ti? Estás dentro de una nueva era, de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Le estaba diciendo a él, quítate y muévete de la ley, porque no es para ti. Porque la ley solamente una persona la puede cumplir. Y ese fue Jesucristo. Déjame ponerlo así. Cuando el judío está en esta posición y tú estás al otro lado del abismo, ¿okay? La Escritura no te está diciendo ve hacia el judío, porque lo tienes que seguir a él. Por la Escritura te está diciendo tráelo, sácalo de esa esclavitud. No es de que tú te hagas judío, pero de que tú traigas al que está dentro de la esclavitud y lo liberes de esa esclavitud. Y solamente así los dos van a poder ser liberados. Porque si tú vas hacia el judío, tú entras bajo la ley. Pero si tú te mantienes firme bajo el nuevo pacto, que es Jesucristo, tú estás liberado de la ley. Por eso esta escritura nos dice, que Dios lo mandó para redimir a su pueblo, para redimir la humanidad
y convertirlos, vamos a hacerlo así, en hijos de adopción. Y cuando te digo de hijos de adopción es porque es muy simple. Ok, Israel es el pueblo de Dios, pero tú eres hijo de Dios. Y te voy a decir algo, una vez más, ok, las escrituras iban mucho más adelantadas de lo que vivimos hoy día. En el Viejo Testamento, un hijo adoptado era una imposibilidad de que tú le quitaras su herencia. Y hasta hoy día. Tú puedes ir a cualquier juzgado y tú puedes decir, yo quiero adoptar a Juanito o quiero adoptar a Teresita. Y cuando lo adoptes, tú vas a firmar un contrato en el que tú vas a decirle al juez que tú, sea la edad que sea los años que viva contigo, sea tan bueno o sea tan malo, tú no puedes quitarles la herencia. Ya está dada. ¿Sí? Eso es algo que tú y yo nos comprometemos a hacer cuando adoptas a alguien. En el otro lado, Dios hace lo mismo. Cuando Él dice que somos adoptados, Él dice, ya no puedo desecharte. Porque en el momento en el que tú crees en Jesucristo, eres mío. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Él derramó su sangre por ti, pero nadie más. Solamente hay un mediador. Solamente hay un Cristo. Y cuando decimos eso, tenemos que recordar el viejo pacto y el nuevo pacto. Sí. Cuando decimos el viejo pacto, se convierte en el Viejo Testamento. Y cuando decimos el nuevo pacto, se convierte en el Nuevo Testamento. Igualitariamente autoritativas. Igualitariamente, fueron dadas por Dios y fueron inspiradas por Dios. Pero cada una de ellas tiene un lugar dentro del plan divino de Dios. Si la Biblia no creó el cristianismo es el resultado de un acontecimiento, la resurrección, que creó un movimiento, la iglesia o el camino, que produjo textos sagrados y fidedignos que fueron recolectados y atados a un libro que se llama la Biblia. Pero, ¿cómo nos acercamos a no estar en paz con todo lo que leemos en la Biblia y querer saber más de ella? Pablo, el apóstol, hebreo, fariseo, autor, predicador, planteador de iglesias, nos ofrece claridad y confianza para avanzar en nuestro camino con Cristo. Y te digo Pablo no porque sea una persona especial, pero es alguien clave que Dios usó para hacernos recordar y para hacernos entender que lo que es la ley fue dada para Israel. Y no fue dada, vamos a ponerlo así, porque Dios lo planeó y Dios lo hizo. Pero me voy a atrever a decir esto. Fue dada no porque Dios quisiera dártela a ti o dársela al pueblo de Israel. Fue dada la ley porque Israel la pidió. Porque Israel, le exigió a Dios que quería ser como todas las otras naciones. Y la pregunta es, ¿tú quieres ser como todos tus vecinos o todos tus amigos o aquellos a los que envidias? ¿O quieres ser tú único en ti? Ser tú mismo. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres competir? ¿Porque alguien tiene más que tú? ¿O porque tengo un mejor carro o algo por el estilo? ¿Sí? Pero no te va a predicar. Lo que estoy diciendo es, Dios le dio la ley a Israel porque Israel quería esa ley.
porque ellos se rebelaron en contra del Dios soberano. Y porque dijeron, queremos ser como los demás, y Dios le dijo, te lo voy a conceder. ¿Quieres reyes? Ahí estás. ¿Quieres jueces? Ahí están. ¿Quieres una ley para que cumplas y me agrades? Aquí está. El problema con esta ley es de que no la vas a poder cumplir. Porque lo que quiero que tú entiendas y sepas es de que me necesitas a mí para cumplir esa ley. No la puedes hacer por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no eres Dios. Sin embargo, yo lo soy. Y soy un Dios soberano. ¿Sí? Y para avanzar en tu vida, tú tienes que reconocerme. Recuerda, cuando los gentiles se enamoraron de Jesús, se enamoraron de los textos sagrados que contaron de su venida. Aceptable, pero trajo una problemática hasta hoy día. La problemática es de que eso nos ayudó a crear infinidad de doctrinas. Y cuando te digo infinidad de doctrinas, porque casi cada día sale algo nuevo. Trajo reformadores. No están mal, pero tampoco están bien. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras solo llevan un camino. Y ninguna otra religión te lleva al mismo Dios. Solo las Escrituras que Dios nos dio. La ley y los profetas hoy son escrituras cristianas. Que lo deben de ser o no lo deben de ser, no es para mí ni para ti decirlo, porque Dios lo quiso así. Él unió los dos, el viejo y el nuevo, y los hizo uno. Pero cuando los hizo uno, no era para que tú siguieras la ley, o vivieras sobre ella, o bajo de ella. Sí. Los unió para que tú supieras qué es lo que Dios estaba haciendo para ti y para mí. Pero la próxima semana vamos a hablar acerca de la ley de los profetas. Vamos a hablar acerca de las escrituras cristianas. Vamos a hablar una vez más acerca del Viejo Testamento, pero también vamos a hablar acerca de cómo obtuvimos la Biblia. Te doy gracias por estar con nosotros hoy día. Nos tenemos que ir, el tiempo se nos va. Pero recuerda algo, tú ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Ahí nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Una vez más aquí en tu canal 25.1, Voz y Visión, CCMM Master Seminary. Bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.